Amén. Bien, pues quiero darle la bienvenida a las personas que nos están viendo a partir de esta transmisión. Pues espero que sea de bendición. No sé hasta dónde vas a llegar viéndolo, pero espero que el tiempo que lo estés recibiendo pues puedas ser bendecido. Estamos viendo una serie de mensajes, es una serie que se llama Disciplinas Espirituales. Para los que caminan en el Señor, bueno, pues es conocido y pues tratamos de fortalecer un poquito más lo que ya saben. Para los que tienen menos tiempo o a lo mejor poca familiaridad, la intención de tener esta serie de mensajes es para que tú puedas en tu ser espiritual crecer. Y bueno, pues han escuchado que pues nosotros, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, pues estamos hechos de tres partes, o estamos constituidos en tres partes. Nuestra parte física, que es nuestro cuerpo, ¿verdad? La parte emocional o sentimental, que es nuestra alma, y también la parte espiritual, que es la que conecta directamente con Dios. Bueno, las disciplinas espirituales son para fortalecer nuestra parte espiritual, ¿ok? Y entonces, pues hemos estado hablando de algunas disciplinas. Y bueno, pues aunque tenemos la transmisión, quiero preguntar a los que están aquí en casa, ¿se acuerdan de las disciplinas que hemos hablado? Ya he hablado de 7 disciplinas. ¿Se acuerdan de alguna? A ver. Ok, la lectura y meditación de la palabra es una disciplina. ¿Qué más? La oración, muy bien. El ayuno también. ¿Qué más? El servicio te ayuda a crecer espiritualmente. El evangelizar también te ayuda. Van 5. ¿Alguien más se acuerda? ¿Ah? La adoración, muy bien. A ver, un poquito más. Acuérdense que mi esposa compartió. Bueno, eso ya. Raúl también compartió. ¿De qué compartió Raúl? El servicio y la mayordomía, que fue la última vez que yo prediqué, ¿verdad? Hoy vamos a hablar acerca de una disciplina que a lo mejor para muchos pudiera ser un poquito abstracta o poco atractiva. La disciplina del servicio, la disciplina del silencio y el retiro. De eso quiero hablar hoy. Y bueno, pues, ¿qué es una disciplina? Una disciplina es un hábito, ¿verdad? Los seres humanos somos personas o seres de hábitos. Todo lo que nosotros hacemos y en realidad todo lo que somos es por los hábitos. Pueden ser buenos o no tan buenos. Y el hábito no es otra cosa sino la práctica sistemática, esto es vez tras vez de algo hasta dominarlo. Entonces, hoy quiero hablar acerca de ese hábito, de poder tener un tiempo de silencio y de retiro. ¿Será importante? Yo creo que sí. Y quiero comenzar con una pequeña, pues una charla que es una historia en realidad. Y hace como 4 años se congregaba aquí en la iglesia un joven que nos ayudó. Él es un comunicólogo, pero se metió mucho a lo que es la producción de video y fotografía, muy competente. Y dice que una vez uno de sus clientes, para un video que quería, o más bien que estaba trabajando sobre un video, dice que la introducción de ese video era una atmósfera donde hubiera total silencio. Y se le hizo fácil, se levantó en la noche, en la madrugada, y empezó a tomar a la naturaleza el video como tal. Pero dice que tuvo muchísimo ruido, ¿verdad? Él tenía algo para poder medir el ruido y los decibeles, de acuerdo a esto, eran altos, aunque no se escuchaba nada en la madrugada. Obviamente vive aquí en esta ciudad y pues no pudo conseguir silencio para nada. Se tuvo que internar en la Sierra de Álvarez, para los que son de aquí de San Luis Potosí, y después de estar ahí se llevó un compañero amigo de él y dejaron el carro en la carretera y tuvieron que caminar 6 kilómetros hacia adentro para poder encontrar silencio, no un silencio absoluto, sino un silencio que no fuera de la naturaleza, porque obviamente se escuchaban algunas aves y algunos insectos o quizá algunos animales. Y eso me da la impresión, o más bien me llama la atención saber que hoy en día es difícil encontrar silencio
en nuestras vidas. Y cuando no hay silencio en nuestras vidas, es difícil que nosotros podamos percatarnos de las cosas que son importantes. Y de eso es de lo que yo quiero hablar hoy, de esa importancia que debes de tener o debes darle tú a tener tiempos de silencio y tiempos de retiro. Fíjate bien, el silencio implica la abstención intencional de hablar y escuchar el ruido para enfocarse en Dios, ¿ok? Y el retiro es apartarse de las actividades cotidianas y lugares habituales para buscar la presencia de Dios en soledad. Escucha esta parte de la Biblia. Primera de Reyes, capítulo 10, versos del 11 al 13, te va a aparecer. Vamos a ver la versión Reina Valera contemporánea y quiero leerla. Tú puedes seguirlo si es que aparece atrás y si no lo puedes escuchar. Dice aquí: entonces, o más bien te cuento el contexto. El profeta Elías, un hombre de Dios, había tenido un encuentro con aquellos que seguían a falsos profetas como eran Baal y Aserá, y que muchos de ellos obviamente eran también gente que pertenecía al pueblo de Israel. Tuvo un encuentro y entonces Dios se manifiesta con fuego porque hay una prueba de quién era el Dios verdadero, y Dios responde a lo que Elías puso como prueba, ¿verdad? En esencia era poner un holocausto, un sacrificio de animales y que fuera consumido. El Dios que respondió, bueno, pues fue el Dios de Elías, nuestro Dios, ¿verdad? El eterno. Y después de eso llega un momento en donde él, después de esa victoria, pareciese como que entra en una zona de confort, ¿verdad? Pero al próximo día es amenazado por la esposa del rey Acab, que se llamaba Jezabel, y le dice que lo va a matar. Y bueno, pues tuvo miedo y huyó, ¿verdad? Huyó por mucho tiempo, dice la palabra de Dios que caminó hasta 40 días, ¿verdad? Y después de estar huyendo descansó, y Dios le habla y le pregunta, ¿qué está haciendo? Y Dios le dice que salga porque quiere tener un encuentro con él. Obviamente Elías, el profeta, se iba a encontrar con Dios. Pero quiero que veas esta parte. Dice, entonces el Señor le dijo, sal de tu cueva, porque estaba metido en una cueva por el miedo que tenía. Dice, y espérame en el monte. Dice, delante de mí. Elías pudo sentir que el Señor estaba pasando porque se desató un viento poderoso que a su paso desgajaba los montes y partía las rocas. Dice, pero el Señor no estaba, ¿en dónde? En el huracán. Dios le dijo que saliera a encontrarse con él en el monte y pareciese como que ahí lo iba a encontrar viendo ese viento tan poderoso, pero no lo encontró. Y luego dice, tras el viento vino un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Dice, tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Luego vino un silbido apacible y delicado. Y no lo dice, pero lo asumimos. Dice, y cuando Elías lo percibió, dice, se cubrió el rostro con su manto y se quedó a la entrada de la cueva. ¿Por qué? Pues porque ahí estaba Dios. No lo encuentra en el terremoto, no lo encuentra en el viento, no lo encuentra en el fuego. Y ¿sabes qué? A veces nosotros somos así. Necesitamos algo o necesitamos caminar y llegar a otros niveles y queremos encontrar a Dios en nuestra rutina diaria. Y aunque Dios es un Dios práctico y que lo podemos hacer, hay momentos en donde quizá no escuchamos la voz de Dios y sabemos que tenemos que tomar decisiones o sabemos que tenemos que ir más allá de lo rutinario. Y de repente tú quieres encontrar a Dios poniendo alabanzas bien fuertes en tu casa, que no está mal, ¿verdad? Pero piensas que Dios te va a hablar, ¿verdad? O de repente vienes a la iglesia y crees que por la predicación Dios te va a hablar. Yo espero que así sea, ¿verdad? No me voy a estar saboteando. Puede ser que también tú te pongas a buscar a Dios de manera intencional en tu casa, pero tienes tantos distractores que de repente llama la atención y no puedes tener un momento para Dios.
Y entonces, quiero decirte algo, cuando eso suceda, cuando la vida cristiana se vuelve rutinaria y cuando no hay respuestas a las preguntas o las incógnitas que están sucediendo, yo te quiero recomendar este hábito, esta práctica, el silencio y el retiro. ¿Por qué? Porque muchas veces en el bullicio, a pesar de que nosotros tengamos la intención de encontrar a Dios, no lo vamos a encontrar. Recuerdo que había regresado yo de la escuela bíblica en el 2006 y bueno, pues le preguntaba a Dios, ¿qué hago, Dios? Porque había tenido 2 años de escuela bíblica y venía así, con una cabeza ancha, ¿verdad?, de tanto conocimiento. Y aunque tenía una comunión con Dios, pues había que tomar algunas decisiones importantes. Y entre las decisiones importantes era, ¿con quién me voy a casar y a qué me voy a dedicar? Porque la última vez lo que estaba haciendo, Dios, es que estaba trabajando para una empresa, pero me llamaste para prepararme y ahora que regreso llego a la iglesia y no embono. Porque obviamente pues yo tenía que empezar otra vez a dar fruto para poder crecer o para poder ser confiable en la iglesia, ¿verdad? Pero por ese tiempo también había conocido a mi esposa, a la que soy mi esposa, y éramos amigos, ¿verdad? Y entonces yo buscaba a Dios, pero definitivamente pareciese como que no escuchaba la respuesta que me dijera, ¿te vas a dedicar a esto? Y bueno, pues yo no veo mal que trates a esta persona. Yo quería escuchar eso. Y aunque pareciese que mi conclusión o mi mente me podía ayudar, eran decisiones trascendentales en mi vida. Y yo me acuerdo que por la familia, tenemos una amiga que tenía una casa un poquito retirado de aquí y le dije, ¿me podrías prestar tu casa porque quiero tener un tiempo de búsqueda de Dios? Y me acuerdo que me alejé 10 días exactamente, ¿verdad? Ya vimos la disciplina del ayuno, ¿verdad? Ya sabemos de lo que se trata, pero me dispuse a buscar a Dios en ayuno y en silencio y sobre un retiro. Y durante 10 días estaba yo ahí. Déjame decirte algo, regularmente cuando tú te vas a retirar o cuando tú empiezas a buscar a Dios, tus pensamientos te van a traicionar. Y todos los pendientes que nunca hacías o que siempre postergabas te van a llegar. Y yo estaba así, decía, ay, este pendiente, híjole, y dejé pendiente también esto otro, ¿verdad? Como que quería sabotearme el espacio. Pero dispuse en mi corazón no tener ningún otro distractor. En el 2006 todavía no era tan frecuente que pudiéramos tener un teléfono inteligente, ¿verdad? Lo más que podíamos aspirar era poder tener internet y poder conectarnos en la computadora. No tenía un distractor, ¿ok? Entonces, porque no tenía internet la casa y yo no tenía todavía un teléfono inteligente, ¿verdad? Entonces, me llevé una grabadora con un bonche de CDs así para estar escuchando la adoración de Dios, ¿verdad? Durante ese tiempo, un bonchezote así de CDs. Y entonces me acuerdo que ahí estaba. Primer día no pasaba nada. Segundo día, tercero, cuarto, no pasaba nada. Estaba adorando a Dios. Pero en el 6º día me acuerdo que creo que Dios habló a mi corazón y empezó a decirme que guardara silencio. Aprendí ahí. Porque muchas veces creemos que la oración efectiva es cuando tú eres una persona que hablas mucho, ¿verdad? Y deberá ser, porque si no, pues imagínate, si estás al frente dirigiendo, la gente se te va a aburrir. Pero me acuerdo que Dios me dijo, guarda silencio, en descanso y en reposo tendrás mi salvación, me acuerdo que me dijo. Y para mí era difícil guardar silencio, ¿verdad? Empecé a buscar a Dios por medio de su palabra y empezó Dios a hablar a mi corazón, ¿verdad? Y obviamente no había nadie estaba ahí en esa casa más que yo, ¿verdad? No había vecinos alrededor y solamente leía y meditaba la palabra de Dios. Pero aprendí a guardar silencio y durante ese tiempo, casi como en el 7º, 8º día, siento que Dios empezó a poner una serie de pensamientos que me dieron una ilustración. Y esa ilustración es, preséntate con tu pastor, dile que estás a la orden y que lo que te ponga a hacer, eso es lo que vas a hacer, ¿verdad? Porque obviamente mi carnalidad me decía que si vienes de una instrucción bíblica de 2 años, pues puedes enseñar, ¿no? Y obviamente puedes a lo mejor liderar.
Y no estoy hablando de que sea una persona que batalle en ese aspecto con el orgullo, sino que simple y sencillamente se me hacía más funcional, pues obviamente poner a disposición de la iglesia y de los miembros las cosas que pudieran favorecerles. Y no, me acuerdo que Dios me dijo eso y mi pastor me dijo, bueno, pues estamos en una transición en donde nosotros vamos a empezar con una serie con un nuevo sistema, el sistema de el gobierno de los 12 en ese tiempo, y quiero que vayas a una actividad que se llama el encuentro con Jesús, ¿verdad? Y yo decía dentro de mí, pero si vengo de 2 años de estudiar la palabra de Dios, ¿cómo voy a ir a un encuentro? Y obviamente pues todo eso ya me lo sé, pero Dios habló a mi corazón y me dijo, tienes que tener esa disposición, ¿verdad? Y en ese tiempo obviamente yo estaba de amigo con mi esposa, no éramos amigobios porque obviamente ella estaba en Venezuela y yo estaba acá, así es que pues estábamos nada más de amigos, pero Dios empezó a hablar a mi corazón. Yo tenía 34 años en ese tiempo y obviamente yo pensé que todavía me podía aventar otros años más soltero, entonces me cayó el 20 de que yo estaba en edad casadera y Dios habló a mi corazón y me dijo, tienes que disponer en tu corazón saber que te puedes casar o que te debes de casar en este tiempo. Y bueno, pedí un consejo y obviamente me dijeron, un ministro de Dios es más confiable cuando es casado que cuando es soltero, a menos que Dios ponga un don de abstinencia, porque cuando eres casado, regularmente la esposa es con quien rindes cuentas, y si yo quería ser efectivo en el ministerio, pues obviamente yo tenía que atender este consejo. Entonces tomé esas decisiones, y usted podrá decir, bueno, pues qué fácil. Sí, el asunto es, ¿a qué me voy a dedicar el resto de la vida? ¿Y con quién voy a pasar el resto de mi vida? O sea, no era tan fácil, ni debería de tomarse a la ligera. Resultado de este retiro, resultado de este silencio, es que yo pude ser asertivo, creo yo, en con quién me casé y a qué me dedico. ¿Sí me explico? Y a partir de ahí empecé a tener esta disciplina. No siempre era por 10 días, porque de repente empiezas a tener obligaciones. No trabajaba en ese entonces, andaba en busca de trabajo, regresé a trabajar, pero me di cuenta de que esto era importante y empecé a practicarlo, ¿verdad? Cuando tenía un puente que decimos aquí en México, días libres para poder utilizar días de asueto y hacer más largo el descanso, entonces ocupaba ese tiempo para un retiro y para poder tener esa profundidad con Dios. Y entonces aprendí esta práctica. Y de eso es de lo que yo quiero hablarte hoy en este día. Hoy quiero hablar acerca de la disciplina del silencio y del retiro, pero quiero que tú la lleves a cabo, que la empieces a considerar. ¿Cómo la practicamos? Porque regularmente la gente dice, ay, qué padre eso que estoy escuchando. No, quiero ser muy práctico y por ende, válgame la redundancia, quiero compartir contigo cómo empezamos a practicarla. Lo primero que tienes que hacer es que tienes que preparar y propiciar el evento. Si tú no quieres crecer espiritualmente, o si tú no quieres tener una revelación, o si no quieres salir del nivel en el que estás, pues no lo necesitas. Pero si tú dices, hay incógnitas, o hay cosas que yo tengo o decisiones que tengo que tomar, y si voy con el pastor o si voy con algún consejero, ya sé lo que me va a decir, inclusive ya sé lo que tengo que hacer, pero quiero saber la opinión de Dios, ¿ok? Entonces tienes que propiciarlo y tienes que prepararte. ¿Qué es en realidad lo que tienes que hacer? Tienes que hacer una pausa obligada en tu rutina diaria, ¿ok? Si estás trabajando, puedes pedir vacaciones. Eres de esos que de alguna manera trabajas todo el tiempo y no te dan vacaciones, o de esos que les deben como 3, 4, 5 años de vacaciones. Este es el momento para tener un pretexto, ¿verdad? Tienes que hacer una pausa. Mira, nunca va a haber tiempo, te lo aseguro, ¿verdad que no? Nunca hay tiempo. Yo tuve que tomar un tiempo específico, ¿verdad? Había muchas cosas, estaba buscando trabajo. Y obviamente cuando estás buscando trabajo, para los que en ese momento o para los que trabajan, cuando tienes necesidad de trabajar siempre estás frente al teléfono a ver si te llegó un correo o si te está llamando alguien, ¿verdad? Y obviamente yo estaba con esa zozobra de que me llamaran, y qué tal si me llamaban y por no encontrarme no me daban el trabajo. Después entendí que Dios tenía el control de todo, ¿verdad? Pero tuve que hacer una pausa
obligada. Tienes que hacer una pausa obligada, porque si no, entonces no lo vas a poder experimentar, no lo vas a poder llevar a cabo. Otra cosa que es importante es que tienes que buscar un tiempo y un espacio libre, pero de distracciones, ¿ok? Yo pedí una casa, ¿verdad? No todos tienen a lo mejor esa oportunidad, o puede que sí la tengan. Antes no existía Airbnb, hoy sí existe, ¿verdad? Te puedes dar esa oportunidad de buscar el espacio. Y si no, bueno, pues utiliza toda una tarde para poder irte a algún lugar en donde creas que no estás expuesto o expuesta, ¿verdad? Pero tienes que estar libre de distracciones. Así es que si usted se va a llevar su teléfono, no la vas a hacer, aunque lo pongas en vibrador, ¿verdad? Es preferible que no tengas ningún distractor. Puedes empezar con experiencias cortas e irlas incrementando en la medida que tú crees que esto te está dejando el beneficio que tú estás queriendo, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer? Ya cuando estás en el momento del retiro, ya cuando estás en el momento del silencio, tienes que meditar la palabra de Dios, tienes que meditar tus pensamientos. Mira, nosotros podemos ser personas que conocemos al teje y maneje la palabra de Dios, pero quiero que tú aprendas a meditar tus conductas, porque es probable que tu voluntad, tus convicciones personales estén por encima de la palabra de Dios. Y es por eso que no puedes llegar a conclusiones que verdaderamente te beneficien. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces no meditamos en cómo pensamos. ¿Cuántos de ustedes han escuchado a alguien que les da un buen consejo? Pero la inercia de la cultura, la inercia de la idiosincrasia que tienes, hace que tomes decisiones erradas y que tropieces con la misma piedra. Entonces, medita, indaga dentro de ti. Y tienes que orar para encontrar respuestas específicas. Estoy hablando de cuando ya estés en el momento. Después tienes que llegar a algunas conclusiones y tienes que crear una serie de planes de acción. Cuando yo supe lo que Dios estaba hablando a mi vida, entonces dije, tengo que sacar una cita con mi pastor y tengo que saber que lo que me ponga a hacer, eso es lo que voy a hacer. ¿Ok? Y eso hice, ¿verdad? En ese tiempo me acuerdo que yo tenía tiempo libre y acababa de salir de la escuela bíblica, estudié en Estados Unidos y entonces siempre quedaron los contactos, ¿verdad?, de los amigos, y me iba cada que no tenía algo que hacer, me iba unos 15 días a Estados Unidos, ¿verdad?, con los amigos a visitarlos. Y regularmente me hablaban y me decían, Fermín, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, ¿verdad? Y me iba en el carro, ¿verdad? Dispuse ya no darme estas fugas geográficas, porque obviamente una de las cosas importantes era alinearme a la visión de la iglesia, pero también hasta que no encontrara un trabajo, hasta entonces yo podía tener una movilidad. Entonces tomé algunas conclusiones importantes que obviamente yo me impuse, ¿ok? Así es como se practica, o más bien eso es lo que se hace en el silencio. Escuchas la voz de Dios en un espacio en donde puedas tener ese retiro, ¿ok? ¿Habrá obstáculos? ¿Cuántos de ustedes creen que va a haber obstáculos cuando tomes esta decisión? Muchísimos, muchísimos. Te voy a mencionar algunos. Por ejemplo, las obligaciones propias de cada persona. Si eres casado y eres padre de familia, no vayas a llegar con tu esposa y decirle, el pastor dijo que buscáramos un retiro y voy a renunciar al trabajo, así es que en los próximos 15 días que esté desempleado no vas a recibir dinero. No. Pues obviamente usted tiene que saber que tiene obligaciones propias. O es madre de familia y tiene hijos pequeños y no les va a decir a los hijos, a partir de este momento ustedes se van a hacer la comida, porque obviamente yo me voy a retirar a buscar a Dios. Hay obligaciones que son propias, por eso tenemos que tratar de buscar las maneras, ¿verdad? Otro obstáculo es la dependencia a la tecnología y los dispositivos. ¿Cuántos de ustedes podrían dejar su teléfono apagado, sin revisar su Instagram, sin contestar su WhatsApp, sin poner en el Spotify las canciones que te hacen sentir bonito? ¿Cuántos? Es probable que a lo mejor sea un desafío grande. Es un distractor. Va a llamar tu atención eso y no vas a poder escuchar a Dios. ¿No es malo? No lo satanizo, te estoy diciendo que si vas a hacer una pausa, esto puede ser
un obstáculo, ¿ok? Así es que no se puede, no se podría, difícilmente. ¿Por qué? Porque imagínate que Dios te está dando algo y de repente ves una noticia que a lo mejor en tus emociones pega. Lo que te quería decir Dios, ya lo estás confundiendo, porque estás tomando decisiones en lo que se revela a tu espíritu, pero también en tu estado de ánimo. ¿Ok? Otro obstáculo es la procrastinación o la postergación y la divagación. Muchos de nosotros nos metemos a orar, ¿verdad que sí? Pero empezamos a divagar. No estamos pensando en Dios, estamos pensando en otras cosas, ¿verdad? Las mujeres piensan en lo que es prioritario, los hombres piensan en lo que es prioritario, ¿verdad? Y tenemos que saber esto, muchachos. Eso que está de moda, la postergación, que le llaman procrastinación, es posponer las cosas que son importantes, entreteniéndote con cosas que no son importantes. Y hay gente que se le va la vida en eso, ¿eh? Antes la gente tenía un dicho, ¿verdad? Era eso, que te pones a pensar en la mortalidad del cangrejo. ¿Se acuerdan las personas de antes que tienen ese dicho? Bueno, pues hoy los jóvenes hacen eso. Se ponen a pensar en la mortalidad del cangrejo, se empiezan a divagar, a debrayar en muchas cosas, y eso no te permite estar alineado a la voluntad de Dios. Es un obstáculo, ¿ok? Otra cosa que puede ser obstáculo es estar habituado a la recompensa inmediata. Imagínate esto: si tú eres una persona relacional, que te gusta estar platicando, que te gusta obviamente siempre estar comunicando, estar conectando con la gente, cuando te retiras, pues obviamente solamente vas a durar medio día, porque estás acostumbrado a la recompensa inmediata, a que te cuenten qué está pasando o a poder contar lo que estás pensando, ¿verdad? Y no me refiero físicamente, pues obviamente estarte comunicando por ahí, porque es un estímulo. ¿A poco no? Cuando se tiene un teléfono y mandas un mensaje a una persona que te interesa, tener esa relación, esa conexión, cuando te responde, ¿a poco no es un estímulo para ti? ¿Verdad? Pero si tuvieras que dejarlo ahí, si estuviera vibrando cada rato, hay mucha gente que está casi desesperada por saber que le están contestando, ¿ok? ¿Por qué? Porque no puede postergar la recompensa. Ese es un impedimento para que nosotros tengamos ese silencio, ¿verdad? Y por último, dentro de muchos obstáculos, otra de las cosas que impidiera eso es que tenemos una codependencia emocional y de acompañamiento hacia las personas. Hay gente que no puede estar sola. Y si usted no puede estar sola, yo le puedo decir, tiene un problema. No se preocupe, no se lo voy a decir. ¿Por qué? Porque a veces a mí me he dado cuenta que me cuesta estar solo. Aunque me gusta la soledad, me doy cuenta de que hay entornos en donde yo me siento bien, ¿verdad? Entonces, mi esposa trabaja como docente en la escuela, y obviamente pues aquí están inscritos mi hijo, mis hijos y mi hija, ¿verdad? Y entonces de repente le digo, me voy a quedar para buscar a Dios, ¿verdad? Y desde las 6:30 de la mañana que salen hasta las 2 de la tarde que regresan, durante ese tiempo me doy cuenta de que no me gusta estar solo. Y me tengo que venir aquí sin hacer nada, pero por lo menos tengo que saber que tengo que ver a los niños o tengo que ver a mi esposa. Es un sacrificio para mí. Y yo sé que no es tan fácil esta disciplina, sobre todo si tenemos una codependencia del acompañamiento o lo relacional que somos. Pero ahí también nosotros tenemos que doblegar lo que nos gusta para poder obtener algo que verdaderamente nos beneficie, ¿ok? Si nosotros practicamos esta disciplina, obviamente vamos a obtener beneficios. Y eso es lo que nos gusta escuchar, ¿verdad? Los sacrificio. ¿Habrá beneficios? Definitivamente. Y te quiero mencionar algunos, aunque habrá muchos. Por ejemplo, hay una renovación espiritual. Cuando usted se mete con Dios a buscarlo, cuando busca un lugar aislado donde no haya distractor, entonces va a haber una renovación espiritual, porque el silencio y el retiro proporcionan un tiempo para poder descansar en la presencia de Dios. Tú y Dios, nada más. Dice, hay una parte de la Biblia que dice, venid a mí los que estén cargados y tribulados y yo los haré descansar. Y a eso se refiere. Cuando pasas tiempo con Dios, tú no creas que físicamente te lo encuentras y obviamente llegas con una mochila y se la das y obviamente Él te está tendiendo ahí una cama. No, se refiere a que Él hace que tú empieces
O más bien, Él empieza a trabajar en tu mente. Él empieza a trabajar en tus decisiones, en tus emociones. Y te empieza a hacer ver la perspectiva correcta de las cosas. Amén. Hay una renovación espiritual cuando nosotros tenemos esa disciplina. Hay una claridad y una dirección. ¿Sí? Si usted está buscando con quién casarse y obviamente no tiene un momento de silencio para preguntarle a Dios, es probable que a lo mejor tenga 1, 2, 3 o 4 pretendientes y siempre se va a confundir. Pero cuando usted se retira y empieza a meditar, a ver, fulanito pues tiene dinero pero está medio fellito, ¿verdad? Y manganito está muy guapo pero no tienen que caerse muerto, ¿verdad? Perenganito no tiene lana ni tampoco está guapo pero es muy inteligente, ¿verdad? Y sutanito pues es una persona, es bien buena onda, me hace reír de todo, ¿verdad? Híjole, qué problema, ¿verdad? Entonces usted se puede retirar y preguntarle a Dios y decirle, Señor, ¿cuál es el perfil que buscas? Y es probable que Dios te diga, que me ame y que te ame. Ah, caray. Entonces en los 4 vas a decir, yo creo que él tiene temor de Dios y le importo. A eso es a lo que Dios te quiere llevar, a la claridad y a la dirección. Así es que si de repente ve un muchacho, una muchacha que anda con uno no muy agraciado o no muy agraciada, es de Dios. Otro beneficio es que nosotros vamos a tener una profundización en la comunión, en la oración. Definitivamente aprendes a orar. ¿Sabes por qué? Porque pasas de la etapa del dame, dame a ¿qué quieres de mí, Dios? O ¿qué esperas de mí? O te quiero pedir, pero quiero verdaderamente saber que estoy pidiendo de manera correcta. Eso te ayuda. Y por último, otro beneficio es que hay una revelación y una unción. ¿Qué es una unción? Pues un respaldo de Dios, un poder de Dios en tu vida. Cuando usted se retira, se va a encontrar con que Dios le revela ciertas cosas que son importantes, ¿verdad? Para su vida. A lo mejor usted dice, Señor, ¿por qué yo no tengo amigos? ¿Por qué los que tengo o me utilizan o nunca perduran? Y entonces a lo mejor usted en la rutina no se da cuenta de eso. Pero cuando se sienta y empieza a meditar y está retirado sin distractores, es probable que diga, es que tú utilizas a la gente y cuando no te sirve, no eres recíproco. ¿Así soy yo, Señor? Bueno, la Biblia dice, engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dios sí, ¿verdad? O, ¿por qué la gente me utiliza, Señor? Porque no sabes decir que no. Porque necesitas aceptación y a todo dices que sí y te echas compromisos más allá de especulación nada más, ¿verdad? Pero lo que te quiero dar a entender es que tú encuentras esa dirección, pero en el bullicio no la encuentras, ¿verdad? De repente dices, Señor, ¿por qué estoy buscando otra mujer? O ¿por qué mi matrimonio no está fluyendo como es? Y es probable que te diga, estás buscando otra mujer porque desde tu corazón estás subestimando a tu esposo o a tu esposa. O tu matrimonio no va bien porque los acuerdos que tuvieron, alguien no les está cumpliendo. Necesitamos ese espacio para poder llegar a esas conclusiones. Por eso esta disciplina, la disciplina del retiro y del silencio es tan importante. Y quiero concluir con lo siguiente. Acompáñame a la palabra de Dios. Fíjate bien lo que dice Mateo capítulo 4, versos del 1 al 2. Nosotros conocemos esta parte de la Biblia porque es muy ilustrativa de cuando Jesús fue tentado por el enemigo y cómo le respondió y cómo lo venció, ¿verdad? Pero la primera parte la analizaba yo mucho y veía el papel del Espíritu Santo, ¿verdad? Lo entendía así como que medio pícaro al Espíritu Santo, ¿verdad? En el buen sentido y con el respeto. Fíjate bien lo que dice la palabra en Mateo 4, del 1 al 2. Dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto. ¿Qué hay en el desierto? ¿Qué hay? Nada y además soledad, ¿verdad? Pero quiero que pienses esto. Durante el día en el desierto solamente hay sol y obviamente si no hay agua, pues
te puedes deshidratar, pero en la noche el desierto es peligroso, ¿sabían? Porque todas las fieras y obviamente todos los insectos salen, porque igual que nosotros también les da calor y están dentro de la arena, pero salen. Y en el desierto, si no hay nada, si no hay una covachita, porque tampoco hay montañas, si no hay un tejabán, si no hay un árbol, quedas expuesto en el desierto. Jesús estaba expuesto a eso durante 40 días y 40 noches. Por eso se me hace interesante cómo es el Espíritu Santo quien lo lleva. Jesús en realidad no va. Dice, luego el Espíritu llevó, o sea, el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que ahí lo tentara el diablo. Por eso te digo, lo lleva al desierto para exponerlo delante de Satanás, para que lo tiente. Y dice, durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. Fíjate bien esto, el Espíritu Santo, que era Dios, asistiendo a Jesús, que era Dios pero también era hombre, yo creo que se dio cuenta, y no es una doctrina ni tampoco quiero que se tome como tal, pero yo creo que Jesús en su humanidad se sentía bien con la vida que estaba llevando. Pero quizá el Espíritu Santo veía que Jesús necesitaba un poder más fuerte, una unción, un respaldo mayor. Porque dice la palabra de Dios que durante esos 40 días se le presentó Satanás y lo tentó, ¿verdad que sí? Y pasó la prueba. Dice la Biblia que al final ángeles lo asistieron y después salió victorioso. Pero para los que estudian la continuidad de la palabra de Dios en cuanto a los escenarios, cuando Él regresa del desierto, hay una parte que dice, Jesús regresa lleno del Espíritu Santo y con el poder del Espíritu Santo. Jesús regresa lleno de poder y empieza su ministerio público. Había hecho algunos milagros, pero públicamente se iba a presentar como el Mesías. Empezaba la etapa del golpeteo y obviamente necesitaba el respaldo del poder de Dios. En su humanidad, a lo mejor Jesús estaba así, pues me sé la ley, ¿verdad? Tengo comunión con Dios y bueno, me sé relacionar con la gente. Pero a lo mejor el Espíritu Santo quería que tuviera mayor poder, porque se iba a enfrentar una lucha espiritual, ¿verdad que sí? Y entonces lo lleva por 40 días al retiro. Y si en el desierto hay nada, al silencio. Para que cuando Él regresara, yo creo que pasaron muchas cosas por su mente y decisiones importantes, para que cuando se presentara públicamente, Él no quedara evidenciado. Y para eso sirve esta disciplina, para que hagas una pausa y para que obviamente puedas recibir de parte de Dios la porción que Él te quiere dar. Amén. Dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, en descanso y en reposo seréis salvo. No dice en el bullicio, en la acción, en las muchas palabras, en los buenos argumentos vas a encontrar salvación. No dice eso, ¿verdad que no? ¿Qué dice? En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza sea vuestra fortaleza. O sea, tu fuerza está en la quietud y en la confianza en Dios. Amén. Y quiero que cierres tus ojos. Quiero en este momento que medites en esta disciplina. Es probable que muchos de ustedes puedan encontrar bueno el mensaje, pero quiero ir más allá. Quiero que dispongas en tu corazón practicarlo. Quiero que dispongas en tu corazón en este momento decir, me hace falta hacer una pausa. Quiero que en este momento puedas decir, me gustaría encontrar un lugar para poder tener ese silencio. Pero es muy probable que algunos de ustedes ni siquiera estén familiarizados con esto, pero están aquí porque necesitan encontrar sentido a la vida. Y el sentido de la vida te lo da saber que Dios te ama y quiere que seas parte de su familia. Y quiero hacer una invitación a todos aquellos que nunca han recibido a Cristo en su corazón. Si nunca lo has hecho, quiero en este momento invitarte.
y decirte que Él te ama y tiene lo mejor para ti. ¿Le gustaría a alguien recibir a Cristo en su corazón porque nunca lo ha hecho? Me lo puede expresar levantando su mano. Este es el momento para que la primera decisión y más importante, ¿dónde pasaré la eternidad?, la puedas resolver. ¿Alguien que quiere recibir a Cristo? Levanta tu mano, porque yo quiero orar por ti. Gracias, Jesús, porque eres bueno, Señor, y porque eres fiel, Padre. Toca el corazón, Señor, de la gente, Padre. Sé tú glorificado, Padre. Y quiero hacer un segundo desafío. Si tú tienes la intención de crecer o de saturar tu nivel de cristianismo y te gustaría empezar a tomar un desafío mayor y quieres empezar a practicar esta disciplina, yo quiero invitarte, primero que todo, a que dispongas en tu corazón querer hacerlo, y después, lo segundo es lo más difícil, pausar lo que tienes que pausar sin que tenga repercusiones ni justificaciones de lo que eres responsable. Pausarlo, que quieres empezar a dar ese paso. Si es tu caso, quiero que te pongas de pie. Yo quiero orar por ti en este momento, y quiero en este momento que sea el Espíritu Santo el que ponga esa necesidad en el corazón. Señor, cada persona que se pone de pie, Padre Dios, son personas que quizá como yo en su momento nos encontramos en una encrucijada. ¿Qué sigue para mi vida, Dios? ¿Qué decisiones tengo que tomar? ¿Qué me tienes que decir? Y quiero decirte algo. Aquí hay personas que tienen mucho tiempo conociendo a Dios, pero que Dios ha querido encontrarse con ustedes y tienen miedo de lo que les va a decir, porque muchos de ellos han pecado deliberadamente. Pero el Señor te dice: yo soy un Dios de misericordia. Acercaos a mí, que yo me acercaré a vosotros. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Si no te has acercado por miedo, es porque me crees un Dios sin misericordia, un Dios tirano. Pero recuerda que mi gracia está contigo y eres acepto, eres acepta. Señor, quiero bendecir a cada persona. Y si está en su corazón disponerse, Señor Padre Dios, a tener esta práctica, Señor, que tú lo impartas en su necesidad, Señor, y que ellos lo lleven a cabo. Ayúdales, Señor, ayúdales, te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes tomar tu lugar ahí donde tú estás. Dale la gloria al Señor. Vamos a darle un aplauso a nuestro Dios, que Él habla a nuestras vidas.